Durante años hemos creído que mejorar la memoria o la concentración era simplemente cuestión de fuerza de voluntad, de intentar prestar más atención o de repetir información hasta agotarnos. Pero la ciencia moderna del cerebro adulto ha revelado algo mucho más interesante. Detrás de cada decisión, cada enfoque profundo y cada instante de claridad existe un sistema cerebral oculto, altamente entrenable, llamado la red de control ejecutivo. Y hoy, en este video, vamos a entrar en lo más profundo de cómo esta red funciona, por qué se desgasta, y sobre todo, cómo puedes reentrenarla de manera práctica para transformar tu mente en una herramienta más nítida, rápida y disciplinada. Incluso si sientes que tu cerebro está saturado, disperso o atrapado en la niebla mental, imagina por un momento que tu atención no es un músculo débil que se quiebra ante cualquier notificación, sino un conjunto de circuitos que decide que merece tu energía mental y que no. Estos circuitos están ubicados principalmente en la corteza prefrontal, la región del cerebro responsable de la planificación, la disciplina, el enfoque y la regulación de la memoria de trabajo. Cuando esta zona funciona bien, puedes concentrarte durante largos periodos, recordar información importante, tomar decisiones claras y evitar la distracción automática. Pero cuando está sobrecargada o mal entrenada, aparece la niebla mental, la procrastinación, los olvidos y esa sensación de no poder con las tareas más simples. Para entender cómo entrenar esta red, primero necesitamos comprender cómo se deteriora. Y aquí es donde entra la realidad de la vida adulta. El cerebro adulto vive bajo la presión de múltiples estímulos: trabajo, responsibilities, pantallas, noticias, estrés, cansancio. Cada notificación, cada cambio de tarea, cada interrupción activa microciclos de fatiga cognitiva. Pero no lo sentimos de inmediato. Lo que sentimos es que nos cuesta enfocarnos, que nuestra memoria parece funcionar peor, que tardamos más en comenzar una tarea, o que nuestra mente se dispersa, sin que lo notemos. Esto no es falta de carácter, es neurocansancio. La buena noticia es que este sistema puede recuperarse y fortalecerse, pero no con trucos mágicos, sino con hábitos específicos que reconfiguran la actividad de la corteza prefrontal, fortalecen la memoria de trabajo y reducen la interferencia interna. El primer entrenamiento fundamental es la práctica del bloqueo atencional. Este hábito consiste en reducir voluntariamente el número de transiciones que tu cerebro hace entre tareas. Cada transición es una demanda energética. Por eso, cuando una persona adulta salta entre apps, mensajes, pensamientos y microtareas, su cerebro nunca entra en modo profundo. Para entrenar el bloqueo atencional, elige una única tarea y bloquea todo lo que pueda competir con ella. No se trata de disciplina rígida, sino de crear condiciones biológicas para que la red ejecutiva haga su trabajo. El segundo entrenamiento es el llamado anclaje prefrontal. Esto consiste en realizar una acción pequeña, consciente y repetida al iniciar una tarea. Puede ser escribir una frase, ordenar un objeto, o incluso inhalar profundamente durante 5 segundos. Lo importante es que esa acción activa el circuito de inicio, que es uno de los que más sufre en la vida adulta. Cuando una persona repite un mismo anclaje al comenzar una tarea, su cerebro aprende a entrar más rápido en estado de enfoque, y esto produce mejoras directas en la memoria de trabajo, porque la información se vuelve más estable cuando el cerebro no está luchando por arrancar. El tercer entrenamiento es el más poderoso, la reducción del ruido interno. La memoria y la concentración no se pierden por falta de capacidad, sino por exceso de interferencia. Cuando tu cerebro está lleno de tareas pendientes, preocupaciones o decisiones sin resolver, la corteza prefrontal trabaja a medias. Por eso, una de las técnicas más efectivas es el volcado cognitivo.
Escribir lo que tu mente está intentando recordar o resolver. No necesitas resolver nada en ese momento. Solo liberar el peso de sostenerlo mentalmente. Los estudios muestran que esto puede mejorar el rendimiento cognitivo en un 20 a 30%, porque reduce la carga de la memoria de trabajo. Ahora hablemos de algo todavía más profundo, la neuroplasticidad adulta. Muchos creen que el cerebro deja de cambiar con los años, pero la ciencia ha demostrado lo contrario. La corteza prefrontal es altamente maleable, incluso en personas mayores. Lo que sí cambia es el tiempo que tarda en adaptarse. En un adolescente la estructura neuronal se reorganiza en semanas, pero en un adulto el proceso requiere consistencia, no intensidad. Por eso, si entrenas los hábitos que estamos revisando, bloqueo atencional, anclaje prefrontal, reducción de ruido interno, durante 8 a 12 semanas, tu cerebro se reconfigura, literalmente, creando nuevas conectividades que fortalecen la memoria, la claridad mental y la disciplina natural. Vamos ahora a un punto clave, la niebla mental. La mayoría de los adultos no entienden por qué aparece. No es solo estrés o cansancio. Muchas veces es un desbalance en la velocidad a la que llega información versus la velocidad a la que el cerebro la procesa. Cuando recibes demasiada información, especialmente información fragmentada, tu red ejecutiva pierde su capacidad de filtrar. Y cuando no filtra, todo parece importante, todo parece urgente, y nada se queda en la memoria. Para combatir esto, el cerebro necesita momentos de desaceleración consciente. Puede ser caminar sin música, sentarte sin estímulos durante 3 minutos, o incluso mirar un punto fijo mientras respiras profundo. Estos pequeños espacios restauran la capacidad del cerebro de seleccionar la información relevante, y con eso vuelve la claridad. Ahora que conoces estos fundamentos, quiero guiarte a un pequeño ejercicio mental. Cierra los ojos por un momento. Identifica una tarea importante que has estado evitando, tal vez estudiar algo, terminar un proyecto o aprender una habilidad. Ahora imagina que comienzas esa tarea con un anclaje prefrontal, una respiración lenta, un gesto pequeño, una frase escrita. Luego imagina que bloqueas todas las distracciones. Siente cómo tu mente se afila al reducir las transiciones. Y finalmente, imagina que tu mente está limpia porque descargaste las preocupaciones en un papel. Esta combinación crea una sensación inmediata de claridad. Eso que acabas de visualizar es exactamente lo que la neurociencia ha demostrado: que el cerebro adulto puede recuperar su poder con estímulos adecuados. Avancemos a otra idea esencial: la disciplina no es una habilidad emocional, sino una habilidad cognitiva. Las personas creen que la disciplina es fuerza de voluntad, pero la ciencia lo contradice. La disciplina es la capacidad del cerebro de llevar una intención a la acción sin distraerse. Por eso, para mejorar la disciplina, no tienes que ser más fuerte, sino entrenar la transición entre intención y acción. Y el anclaje prefrontal hace justamente eso. Con práctica, te encontrarás empezando tareas automáticamente, sin esa batalla interna que consume energía. En un nivel más profundo, quiero que entiendas algo: tú no estás fallando cuando te cuesta concentrarte. Tu cerebro simplemente está reaccionando a un entorno que no fue diseñado para la mente adulta. Un adulto tiene responsabilidades, presiones y una carga cognitiva mucho mayor que la de un estudiante. Por eso es completamente normal sentir que la memoria parece más lenta o que es difícil enfocarse. La clave está en tomar control del entorno y del entrenamiento que tu cerebro necesita. Ahora quiero compartir contigo un último principio. La claridad mental es un estado entrenado, no espontáneo. No aparece porque descanses un día o porque tengas una racha de motivación. Aparece cuando reduces interferencia,
Entrenas tu atención y fortaleces tu red ejecutiva de manera constante. Y cuando esto sucede, el cerebro empieza a funcionar con fluidez. La memoria se vuelve más estable. Las ideas llegan con más facilidad. Y la disciplina surge de manera natural. Ya no es un esfuerzo constante, sino un estilo mental. Imagina que tu cerebro es una creatura de información. Si las ideas deterfican nomor en claras. Todos los autos se detienen, si cruzan ya se bloquean. Asesin telanibla mental. La rutina que aprender eso como el equipo que organiza las news. Despija los bloques y regula el flujo de autos para que la información vuelva a moverse con orden y agilidad. La primera parte de esta transformación consiste en entender la importancia de la respiración prefrontal. La ciencia ha demostrado que ciertos patrones respiratorios activan la comunicación entre el córtex prefrontal dorsolateral y el sistema límbico. Cuando respiras de forma superficial, el cerebro interpreta que estás en alerta, lo que reduce tu capacidad de enfoque. Cuando activas respiración profunda y rítmica, el prefrontal toma el control y la claridad visual. En nuestra rutina de 7 minutos, hacer el primer paso. Por preparar el terreno para que los demás ejercicios funcionen. La segunda parte involucra un ejercicio que los neurocientíficos conocen como concentración atencional dirigida. Es un proceso en el que levas toda tu atención a un músculo específico durante intervalos cortos. Cuando lo haces, la plasticidad del prefrontal se activa y la concentración mejora porque estás fortaleciendo los mismos circuitos que usamos para recordar, planificar y decidir. Esto no solo mejora la memoria, sino que reduce drásticamente el ruido mental. El tercer elemento es la activación del modo de detección consciente. Un estado en el que el cerebro se entrena para reconocer distractions antes de que toman control. Muchas personas creen que pierden concentración porque son débiles mentalmente. Pero nomor esas pierden concentración porque nomor detectan la distracción en su primer microsegundo. El cerebro se distrae en silencios emnemos que nomor percibimos conscientemente. Cuando entrenas modo, empiezas a notar los primeros signos de distracción. Ya recuperas el control antes de que tu atención se rompa. La cuarta parte de nuestra rutina de 7 minutos se enfoca en la consolidación cognitiva. Es un proceso fascinante al pensar deliberadamente en una meta del día. Tu cerebro activa un sistema llamado circuito de intención. Cuando el circuito está activo, tus niveles de enfoque aumentan automáticamente. Por tu cerebro se puede priorizar y puede ignorar. Muchos adultos viven sin circuito activo porque empiezan el día en piloto automático. Pero cuando lo activas, tu productividad sube sin que tengas que esforzar excesivamente. Ahora que entiendes esta bestia ficha, entremos en la partita completa de la rutina. Explica de minuto a minuto. En el minuto 1, adoptas respiración prefrontal. Inhalas profundo por 4 segundos. Sostienes por 2 y exhalas por 6. Repeat esto durante 60 segundos exactos. Mientras respiras, notarás que tu mente empieza a despejarse.
Nomor luceskan tretus pensamientos. Solo respira. Vamos a comenzar con el primer principio de este reinicio. La reducción del ruido cognitivo. El ruido cognitivo es todo aquello que consume capacidad mental sin aportar nada útil. Notificaciones, multitarea, pensamientos repetitivos, acumulación de pequeñas decisiones, entornos saturados, conversaciones internas constantes. El cerebro adulto se vuelve lento no por falta de inteligencia, sino por exceso de inputs. Y la memoria, especialmente la memoria de trabajo, se debilita cuando no tiene espacio para operar. La corteza prefrontal necesita silencio para funcionar. El silencio no solo es ausencia de sonido, es ausencia de interrupciones. Un estudio del Journal of Cognitive Neuroscience demuestra que tareas simples, fragmented as repetiment, causan una pérdida de hasta un 40% en capacidad de enfoque. Por eso, la herramienta más poderosa para despertar la memoria y la concentración es la práctica de ventanas de enfoque sin interrupciones. Pero no basta con apagar notificaciones. Necesitas entrenar a tu cerebro para sostener la atención. La corteza prefrontal mejora con repeticiones, igual que un músculo. Dedica bloques de 10, 20 y luego 40 minutos a una sola tarea, sin cambiar de ventana, sin revisar nada. Cada minuto que mantienes el enfoque, la prefrontal se fortalece. Ahora pasamos al segundo principio, la respiración prefrontal. Puede sonar simple, pero es uno de los métodos más potentes para despejar la mente nublada. La corteza prefrontal es extremadamente sensible a los niveles de CO y oxígeno. Cuando estás estresado o saturado, tu respiración se vuelve superficial, lo que reduce el oxígeno cerebral y aumenta la sensación de confusión y bruma mental. La respiración lenta, profunda y rítmica activa el nervio vago y mejora el riego sanguíneo en la región prefrontal. 2 minutos de respiración consciente pueden restaurar temporalmente la claridad y la memoria. Aquí tienes una técnica concreta: inhala por 4 segundos. Detén por 2, exhala por 6. Haz esto por 1 minuto y notarás que tu capacidad para pensar con calma aumenta. Este simple patrón está respaldado por múltiples estudios en neuroregulación. El tercer principio del reinicio es la reprogramación de microhábitos mentales. La mayoría de los adultos no pierde memoria porque envejece. Pierde memoria porque vive en piloto automático. Cada vez que tu cerebro hace algo sin pensar, sin reto, sin análisis, estás entrenando la desconexión cognitiva. Para recuperar la memoria, necesitas integrar microdesafíos. Estos son pequeños ejercicios que mantienen despierto al cerebro. Cambiar rutas diarias, memorizar pequeñas listas, repetir mentalmente información recién adquirida, explicar lo que aprendes, hacer cálculos sencillos de cabeza, observar detalles de los lugares que visitas. La neurociencia ha demostrado que el cerebro que observa, procesa y reflexiona constantemente mantiene activa la neuroplasticidad. Para entender cómo entrenar esta red, primero necesitamos comprender cómo se deteriora. Y aquí es donde entra la realidad de la vida adulta. El cerebro adulto vive bajo la presión de múltiples estímulos: trabajo, responsibilities, pantallas, noticias, estrés, cansancio. Cada notificación, cada cambio de tarea, cada interrupción activa microciclos de fatiga cognitiva. Pero no lo sentimos de inmediato. Lo que sentimos es que nos cuesta enfocarnos, que nuestra memoria parece funcionar peor, que tardamos más en comenzar una tarea, o que nuestra mente se dispersa, sin que lo notemos. Esto no es falta de carácter, es neurocansancio. La buena noticia es que este sistema puede recuperarse y fortalecerse, pero no con trucos mágicos, sino con hábitos específicos que reconfiguran la actividad de la corteza prefrontal, fortalecen la memoria de trabajo y reducen la interferencia interna. El primer entrenamiento fundamental es la práctica del bloqueo atencional. Este hábito consiste en reducir voluntariamente el número de transiciones que tu cerebro hace entre tareas.
Cada transición es una demanda energética. Por eso, cuando una persona adulta salta entre apps, mensajes, pensamientos y microtareas, su cerebro nunca entra en modo profundo. Para entrenar el bloqueo atencional, elige una única tarea y bloquea todo lo que pueda competir con ella. No se trata de disciplina rígida, sino de crear condiciones biológicas para que la red ejecutiva haga su trabajo. En los próximos días, te invito a hacer un pequeño compromiso contigo mismo. Dedicar 10 minutos diarios a entrenar tu red ejecutiva con uno de los métodos que vimos hoy. Puede ser el bloqueo atencional, el anclaje prefrontal o el volcado cognitivo. Lo que elijas, hazlo sin buscar resultados inmediatos. Hazlo como quien entrena un músculo profundo. Porque así funciona la neuroplasticidad, lentamente, silenciosamente, pero con un impacto enorme. Recuerda, no se trata de convertirte en una máquina de productividad. Se trata de recuperar tu claridad, tu capacidad de enfocarte, tu memoria natural y tu poder interior. Tu cerebro adulto puede renacer, pero necesita dirección, tranquilidad y entrenamiento. Y tú puedes dárselo. Si comienzas hoy, dentro de semanas notarás algo distinto, una mente más ligera, más enfocada y más capaz. Esa es la recompensa de entrenar. El sistema attentional oculto que gobierna toda tu vida mental.